El usuario Francisco Javier HDD ha dedicado un video a los testigos de Jehová titulado ¿Qué dice Juan 1.1? En realidad lo único que hace es colocar el Codex Sinaítico, muestra dos traducciones de la Biblia, la traducción del Nuevo Mundo y la traducción Reina Valera de 1960, y después deja que la persona que esté observando el video llegue a su conclusión. Pero vamos a ver si las ideas que plantea aquí el usuario Francisco Javier HDD corresponden con la realidad. En primer lugar, arriba tenemos la traducción de la Reina Valera y abajo tenemos la traducción del Nuevo Mundo. En la parte superior podemos observar el texto del Codex Sinaítico, palabra por palabra. Más o menos dice Argebehen, Hologos Kai, Hologos Gempros, Joteos Kai, Hologos Genteos, que de acuerdo con la versión Reina Valera se podía traducir: en el principio era el verbo y el verbo era con el Dios y el verbo era Dios. Vamos a señalar las palabras que en realidad han ocasionado que muchas personas empiecen a criticar la traducción de Nuevo Mundo. Como ustedes pueden observar, aquí está Dios, pero miren que le precede O, Teos. Ahí vemos la palabra I, Kai. Miren que a la palabra, al término palabra también le precede, es decir, Jo. Y posteriormente noten que aquí está el verbo, era Dios, ¿sí? Entonces dice, y la palabra era Dios. Sin embargo, noten que no contiene un artículo indefinido. Pero la traducción del Nuevo Mundo coloca aquí un artículo indefinido. Aparentemente, lo que nos da a entender el usuario Francisco Javier HDD, que la versión Reina Valera está en lo correcto, ya que es literal a la traducción del Codex Sinaítico, donde no hace uso de artículo indefinido. Y por cierto, se tiene que aclarar que en el griego koiné no tiene ningún artículo indefinido. Pero sin embargo, en muchas partes la Reina Valera sí hace uso de artículos indefinidos, a pesar de que el texto griego original no los tenga. Pero sin embargo, la pregunta que aquí se plantea es ¿por qué la traducción del Nuevo Mundo coloca un Dios y además Dios, como podrán observar, lo colocan en minúscula? Bueno, vamos a contestar esa pregunta en el video de hoy. Acá podemos observar que tenemos el texto en griego de Juan 1.1 basándose en el Codex Sinaítico. Abajo vemos la traducción palabra por palabra de dicho texto. Pero de este texto vamos a tener en cuenta la última parte de Juan 1.1, es decir, y la palabra era Dios. Acá lo podemos observar en letras más grandes, Hologos Genteos, la palabra era Dios. Vamos a analizar la gramática del griego en este fragmento del texto. Si vemos, está conformada por un artículo definido, la. Este término es el sustantivo palabra, era es el verbo y Dios acá está, sin ningún tipo de artículo. Ahora bien, tenemos que volver a decir que el griego koiné no hace uso de artículos indefinidos, por lo que el traductor debe analizar si la oración permite la introducción de un artículo indefinido o no. Vamos a analizarlo primero en detalle. Si vemos que tenemos dos sustantivos, cualquiera podría llegar a la conclusión de que, no, si es un sustantivo, es un nombre, Dios se refiere a un ser poderoso. Igualmente, la palabra se refiere a una persona, en este caso Jesús. Estos dos sustantivos están separados por el verbo era. Pero analicemos primero los sustantivos. Los sustantivos tienen algo que se conoce como terminaciones o desinencias. Aquí estoy marcando la desinencia o terminación de la palabra y la desinencia o terminación del sustantivo Dios. Ahora bien, si vemos, los sustantivos en griego lo podemos clasificar de acuerdo con su terminación o desinencia. En nominativo
en genitivo y en acusativo. Vamos a prestar atención en nominativo. Cuando es un caso nominativo, hace referencia al nombre de alguien o de algo. Sin embargo, el texto en cuestión está separado por el verbo era. Cuando es separado por el verbo era, convierte esta oración en atributiva. Es decir, este sustantivo, como no tiene artículo definido, se convierte en atributo de este sustantivo que sí tiene el artículo definido. Si lo convierte a Dios en atributo, es decir, en función de adjetivo, podemos decir que está hablando de una cualidad. Es decir, aunque esté en nominativo, el hecho de que esta oración está separado por el verbo era, lo convierte en atributiva, una oración atributiva. El término teos entra en función de atributo o adjetivo de quién, de la palabra. Por lo tanto, aquí se convierte en una cualidad, por lo que no se está refiriendo a un nombre, ni a un título, ni a nada por el estilo, sino a una cualidad que posee la palabra. Por eso no es inconsecuente la traducción del Nuevo Mundo al traducirla con D minúscula, Dios, porque no está haciendo referencia de un nombre, de un Dios o el título de Dios, sino de una cualidad que tiene la palabra. Es decir, por ello algunas traducciones optan por decir la palabra era divina o tenía cualidades divinas. Aparentemente lo que nos quiere decir el usuario Francisco Javier HDD es que cuando la Reina Valera se encuentra ante una oración de estilo atributiva, es decir, con un sustantivo nominativo en función de atributo, es decir, en función de adjetivo, supuestamente dice él que nunca colocaría un artículo indefinido. ¿Es cierto esto? Bueno, para que se sorprenda, vamos a analizar un caso en que la Reina Valera, en una oración de tipo atributivo, es decir, una oración con un sustantivo nominativo en función de atributo, le coloca un artículo indefinido. Es decir, es como de doble moral, porque en algunas partes aplica algunas normas gramaticales y en otras partes muy convenientemente se les olvida aplicarla. Entonces vamos a ver cuál es ese versículo de la Biblia, cuál es el texto y por qué decimos lo que decimos. El texto que vamos a analizar es el del Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 70, de acuerdo con varias versiones de la Reina Valera. Vamos a analizar esta primera de 1960 que dice: Jesús le respondió: no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Como notarán, este verbo del verbo ser hace que la oración entre en función atributiva. Es decir, el diablo entra en función de atributo ¿de quién? De uno de los 12. Pero mire qué curioso, aquí en esta oración no coloca el artículo indefinido un. Pero vamos a ver cómo fue evolucionando la Reina Valera. Y en una revisión, en la revisión de 1995, colocan lo siguiente: no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Miren que sigue traduciéndola sin tener en cuenta el artículo indefinido. Pero la última revisión de la Reina Valera, mire que coloca. Dice: Jesús le respondió: ¿y acaso no los he escogido yo a ustedes 12, y uno de ustedes es un diablo? Interesante, ¿verdad? Es decir, que la Reina Valera aquí sí está incluyendo el artículo indefinido un, y tengamos en cuenta que el griego no posee artículos indefinidos. ¿Por qué lo incluye? Porque se dieron cuenta de que era una oración atributiva y que aquí diablo no se estaba refiriendo precisamente al título de diablo o al diablo en sí, sino a una cualidad que había adquirido uno de los 12. Sí, eso es clarísimo. Pero vamos a ver, además de la Reina Valera, otra traducción, Nueva Biblia Americana. Dice: Jesús le respondió:
no los escogí yo a ustedes, los 12, y sin embargo uno de ustedes es un diablo. Mire que la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy también está de acuerdo que en las oraciones que contienen el verbo ser, que se convierten en atributivas, se le agrega un artículo indefinido, precisamente porque se le está atribuyendo una cualidad al sujeto. Aquí está hablando de uno. ¿De quién? De los 12. Uno de los 12 se le atribuye la cualidad de que tiene una cualidad como la del diablo o como un diablo. Aquí lo dice claramente. Ahora vamos a observar cómo se encuentra en griego koiné este versículo de la Biblia. Muy bien, como pueden observar, aquí está en griego koiné el texto de arriba. Para leérselo más o menos decía: Aperecrite autoris o Iesus hoc ego humas tous donde cac es el examen kai es humon eis diabolos estin. Acá la oración que nos va a interesar es la última parte, donde empieza kai. Kai es humon eis diabolos estin. Es decir, nos está diciendo y de usted uno diablo es. Ahora, como puede notar, acá la palabra diablo no tiene ningún artículo indefinido, porque en griego no hay artículo indefinido. Pero sin embargo, al estar bajo el verbo ser, que aquí lo estoy señalando, es decir, es conjugado, vemos que aquí está es, los que revisaron Reina Valera contemporánea consideraron que al ser una oración de tipo atributiva, es decir, miren la terminación indica que diablo está es un caso nominativo, pero a pesar de que los casos nominativos indican nombres, en esta ocasión está indicando, por tener el verbo ser, una cualidad de uno de los 12, es decir, que era un diablo, como finalmente lo tradujo. Acá queda demostrado que Juan 1.1, los traductores de Juan 1.1 revisaron bien ese asunto, revisaron la gramática del griego koiné y llegaron a esa misma conclusión que la Reina Valera contemporánea en otro texto diferente está llegando. Pero sin embargo, por eso digo que existe una doble moral, porque en algunos textos de la Biblia reconocen las normas gramaticales que existen, pero en otras no. ¿Por qué no las reconocen? Porque al reconocerla estarían en cierta manera yendo en contra de lo que ellos piensan que es correcto. Ahora bien, vamos a analizar en esta ocasión otros textos de la Biblia si están en consonancia con traducir un Dios en Juan 1.1, es decir, contradice Juan 1.1 traduciendo un Dios otros textos de la Biblia. Vamos a analizarlo en este momento.